Buenas tardes, señor presidente, señor miembro de la directiva del Parlamento venezolano, colegas diputados. Ayer el presidente Nicolás Maduro, en una larguísima exposición de aproximadamente 4 horas, lanzó un conjunto de propuestas en materia económica que es el objeto de lo que hoy nos trae acá. ¿De qué habló el presidente ayer? El presidente ayer nos relató un país que solo existe en su imaginación. Y además de ello, nos lanzó y explicó, después de esa larga comparecencia, algún conjunto de medidas, todas ellas inconexas, incoherentes, sin ninguna hilación lógica que le permita dar solución a la crisis que hoy vive Venezuela. El corazón de la propuesta del presidente Maduro, esas 4 largas horas se pueden resumir en 2 oraciones o en una oración. Se trata de 2 medidas fiscales encaminadas a solventar la crisis fiscal del gobierno y agravar la crisis del pueblo venezolano en materia económica. ¿Cuáles fueron esas 2 medidas del presidente el día de ayer? La primera medida es un aumento de la gasolina de 91 octanos en el equivalente de 1.100% y un aumento de la gasolina de 95 octanos de 105.000%, es decir, pasarla de 0,10 céntimos a 6 bolívares. Y en la medida de la devaluación, transformar el dólar oficial de bolívares 6.30 a una tasa de cambio de 10 bolívares, equivalente a una devaluación de 58%, y al mismo tiempo crear un sistema paralelo de divisas, supuestamente flotante o fluctuante, que comenzaría con la tasa del dólar CIMAI. Estas 2 medidas económicas, como ya lo expliqué, tienen la clara intención de procurar solventar la crisis del gobierno, agravando la crisis del pueblo venezolano. ¿Quién va a pagar la gasolina? El bolsillo del ciudadano. ¿Quién va a pagar por la devaluación? El bolsillo del ciudadano. Es una medida claramente orientada a clavarle una espada en el bolsillo y en la cartera del pueblo hoy arruinado por la inflación. Lo que uno cuestiona de las medidas es que el modelo que nos trajo a la crisis está intacto. El control de precios se queda, el control de cambios es similar, solamente retoques a un modelo económico desahuciado que nos trajo a la crisis. No hay un propósito de enmienda en esas medidas que nos permitan hoy decir que estamos en el camino adecuado para superar la crisis económica que creó este modelo que hoy se pretende remozar con unas medidas aisladas y con una especie de parches para tratar de dar la apariencia de que se está resolviendo la crisis. Estamos hablando, si nos tocase resumir la crisis que hoy vive Venezuela, yo usaría un solo indicador, y ese indicador es la caída del poder adquisitivo de los salarios del trabajador venezolano. Hoy, después de 3 largos meses, el Banco Central de Venezuela ha dado a conocer las cifras de inflación. 181% la tasa de inflación en el 2015, 315 la tasa de inflación en el sector alimentos. Y si comparamos los aumentos salariales concedidos el año pasado con la tasa de inflación para poder saber si el trabajador resultó beneficiado o no de esos aumentos concedidos, nos encontramos que los salarios aumentaron 96% y la inflación aumentó 181%. En otras palabras, la inflación duplicó los aumentos salariales y lo que estamos viendo hoy es una caída del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos causada por un modelo económico totalmente colapsado y fracasado. Ahora, las cosas hay que hacerlas bien. El presidente Maduro ayer desperdició una oportunidad de oro cuando todo el país estaba pendiente de su locución para anunciar esas medidas.
no hay una sola medida, dirigida a encarar la inflación. En la película presentada ayer no estaba el Banco Central y no hay política antiinflacionaria sin el Banco Central. Es decir, ¿dónde está la política monetaria para contener la inflación que va a generar un aumento de la gasolina y un aumento de la tasa de devaluación? Imagínense ustedes, sin devaluación, sin aumento de la gasolina, la inflación fue 181%. Habrá que imaginarse cómo va a estar este año 2016 con el efecto acumulado de una medida que claramente tiene una intención y una orientación inflacionaria, como lo es la gasolina, su aumento y el incremento de la tasa de cambio oficial. Y yo decía, y afirmo acá, que las cosas hay que hacerlas bien, porque tampoco hay una sola medida encaminada a levantar la producción nacional. Todas las medidas anunciadas tienen el claro propósito de controlar y centralizar más la actividad económica. Desaparecieron la política industrial. No hay política industrial en Venezuela. Son políticas aisladas, inconexas, políticas mal concebidas y peor aplicadas. Tampoco hay una sola medida que vaya encaminada a solventar y a paliar la grave crisis externa que tiene la economía venezolana. Y ya lo he explicado en oportunidades anteriores. Tenemos una brecha externa, un hueco de divisas calculado entre 35.000 y 40.000 millones de dólares que no lo resuelve la devaluación, que no lo resuelve el aumento de la gasolina, porque el aumento de la gasolina te da bolívares, la devaluación te da bolívares, pero no te genera un solo dólar. Y pretender que después de haber destruido Sidor, después de haber destruido las empresas de cemento y después de haber destruido la petroquímica y la industria del aluminio, usted va a exportar en 3 meses, es una ilusión, y una ilusión vana. De manera tal que no hay en el conjunto de propuestas que el presidente Maduro avanzó ayer ninguna idea de cómo ir a un proceso que permita sustituir importaciones y generar divisas producto de la exportación o de la entrada de capitales a Venezuela. En consecuencia, estamos ante un programa económico, ante unas medidas económicas que distan mucho de ser lo que hoy requiere el país. Un nuevo programa económico en el contexto de un nuevo modelo económico que es la razón de ser de lo que hoy estamos acá en la unidad, proponerle al país un nuevo modelo económico inclusivo que permita el desarrollo de la fuerza productiva y que cree equidad entre los venezolanos. Y en ese sentido, desde la bancada de la unidad, vamos a hacer la siguiente propuesta. Comisionar a la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico para que elabore un programa económico consensuado entre el gobierno, la propia asamblea, los sectores productivos y los trabajadores para que eleven un conjunto de propuestas que nos permitan en unos 15 días contar con unas orientaciones. Porque alguien podría decir, es que esto no es función de la asamblea. Sí es función de la asamblea. Porque ante un gobierno desorientado que no da con la solución al problema, esta asamblea está obligada a referenciarle ante el país un conjunto de propuestas en el orden cambiario, en el orden monetario, en el orden fiscal y en el orden productivo para salir de la crisis. Hoy, con este esquema cambiario de tasas de cambio diferenciales, una tasa 10 y una tasa que va a comenzar a 200, vamos a repetir lo que fue aquellas tristes experiencias. SICAD 1, SICAD 2, CIMADI, SENCOE, CADIVI, todas ellas fracasadas. Necesitamos una nueva política monetaria, un banco central orientado a la protección de la moneda y en consecuencia a la protección del salario de los trabajadores. Necesitamos una nueva política industrial y políticas sectoriales. Necesitamos un plan de industrialización en Venezuela, un plan de industrialización que permite elevar la capacidad de la industria manufacturera para generar bienes en particular en el sector de alimentos. Las cifras
las cifras del sector agroalimentario, en enero consignan una caída del volumen físico de producción de 17% en un mes. Señores, ¿van a estar ustedes indiferentes ante esta realidad? ¿Van a estar ustedes hoy sin tomar en cuenta el deslave productivo que está ocurriendo en Venezuela, la exacerbación de las colas, la mortificación del ciudadano venezolano que sale hoy a deambular de un lado a otro buscando comida porque no la encuentra, porque hay un colapso, no en la distribución, porque el problema no es de distribución, es de producción? El enfoque de que aquí van a resolver el problema, centralizando las compras y además fusionando tres entes ya corrompidos ellos, el Abasto Bicentenario, Pedeval y Mercal en una sola corporación, de tres entes corruptos no pueden hacer un ente sano. Hay que producir un cambio, y el cambio está en la estructura productiva de Venezuela. Una nueva política industrial que relance la actividad manufacturera en Venezuela y que además de ello permita producir sobre todo los bienes alimenticios. Señores, esta Asamblea Nacional y al pueblo venezolano les decimos, tenemos la mejor disposición a colaborar en la búsqueda de una solución a esta terrible crisis que hoy sufre el pueblo venezolano. Y no podemos seguir tolerando estas caídas del poder de compra de salario. Porque dicen, el salario aumentó 3 y 4 veces. ¿Y cuántas veces aumentó la inflación? La matemática es muy sencillo. El salario aumentó 96% y la inflación aumentó 181%. ¿Quién ganó la carrera? La inflación. ¿Quién perdió? El trabajador. Nosotros estamos obligados a resarcirle a ese trabajador humilde, a ese pueblo venezolano hoy víctima de la inflación, desde esta Asamblea Nacional, una nueva política económica con orientaciones claras para restablecer su poder de compra y para encaminar a la economía venezolana a una senda de crecimiento, baja inflación y equidad social. Muchas gracias, señor presidente.